Voto de castigo. El 28F, el terremoto político en El Salvador. Hola. Mira esta imagen, vemos cómo serán los próximos 3 años, a partir del 1 de mayo de este año. Vemos que en los próximos 3 años, el gobierno hará lo que se le dé la gana. No tendrá que rendir cuentas prácticamente a nadie, ni tendrá que negociar con la oposición. De ahí debemos ver también el ocaso de los partidos tradicionales, así como el ascenso mediocre de los partidos nuevos. El 28 de febrero de este año, ocurrió un terremoto político, que no solo confirmó lo poderoso que se ha vuelto la imagen del presidente dentro del imaginario popular, sino que demostró que la oposición está agonizando. Donde las personas no les importó que algunos candidatos de nuevas ideas, fueran ilegítimos para los puestos o que no supieran al menos el nombre de 3 candidatos a diputados. Lo que importaba era apoyar al presidente, ya que por más paja que se den ellos mismos, deben ser conscientes los 55 diputados electos de nuevas ideas, que sin Bukele no son nada. Que sin el presidente no hubieran podido saborear el triunfo. Ustedes a fuerza debieron ser las sanguijuelas de la imagen del presidente. Ese día, a la mayoría de los electores les importó un comino que hubiera denuncias de posibles actos de corrupción o que lo tacharan de autoritario. Para esos electores, el presidente generaba más credibilidad que los partidos de oposición. De ahí está la palabra, credibilidad. Ya los partidos, exceptuando a Nuevas Ideas, ninguno generaba credibilidad. Ni siquiera el partido que llevó a ganar la presidencia Bukele. El partido gana, ya que obtuvo una pérdida de diputados vergonzosa. Y el partido Cambio Democrático salió de la Asamblea Legislativa. Podría hablar de la estrategia poco ética de Nuevas Ideas que los llevó a ganar estas elecciones, o del fracasado intento de obtener algo por parte de Gana y CD, tras pasar un año en ser lambiscones del presidente. O la alianza entre PCN con Nuevas Ideas. Pero me concentraré en la oposición, ya que, ¿en qué fallaron? Porque pasaron casi un año diciendo que Bukele era un autoritario, por lo que les pregunto, si Bukele ofrecía autoritarismo, ¿qué ofrecían ustedes? Ya que para la mayoría de la población, ustedes no ofrecían nada nuevo o algo que valiera la pena en votar por ustedes. Por lo que analizaremos cada partido y su estrategia, y luego se hará un análisis general para llegar a una conclusión. De 37 a 14 diputados. Ellos perdieron 23 diputados. Tuvieron suerte que el pueblo no recordara mucho los actos de corrupción durante sus 2 primeras presidencias, lo malo es que no supieron manejar bien los ataques de los actos de corrupción de las últimas 2. Y no me vengan con la basura, que los últimos 2 gobiernos no eran de arena, porque eso nadie se los cree. Francisco Flores y Tony Saca llegaron a la presidencia bajo su bandera y ustedes lo apoyaron bastante hasta que ellos cayeron de la gracia del pueblo. Arena pasó toda su campaña con su mantra, de que abro comillas ya nos deshicimos de los corruptos cierro comillas, pero nadie les creyó, ya que poseían a personas, cuya percepción ante el pueblo era la misma que tienen de Tony Saca. Y cuando obtuvieron esos 37 diputados, se vanagloriaban de su triunfo, olvidando que el frente perdió, porque muchos no fueron a votar por ellos. Y lo peor es que llegaron desunidos. 4 se fueron de ese partido al gobierno. Y los que no estaban de acuerdo con la bancada, los hacían irse al baño, para que los suplentes votaran por lo que ustedes estaban de acuerdo. Su estrategia para hacerle frente al gobierno, fue mediocre. A tal punto, que parecía que estaban de acuerdo con el presidente, para hacerle propaganda. Llegó un punto, que sin intención abro paréntesis, quién sabe, cierro paréntesis, pareciera que deseaban perder. O si no, recordemos que antes de las elecciones el diputado Ricardo Parker buscaba la destitución del presidente. Nadie le hizo caso, ni siquiera su propio partido. Y esa estrategia ni le ayudó a conseguir su reelección. Arena desde el año 2009 ha sido un fracaso tras fracaso. En el 2018 obtuvieron un pequeño respiro, pero al parecer ese respiro los mareó y los hizo desprenderse de la realidad, ya que olvidaron que para la gran mayoría de la población, ustedes son prácticamente el sinónimo de corrupción. Han fracasado en recuperar el poder, en renovarse, en recuperar a los electores que han perdido y en mantener los que aún creen en ustedes. Cuando veía la televisión en el día de las elecciones, ya en el conteo, me daban lástima. Ya que al menos Arena se le oía mencionar después de 15 papeletas a favor de Nuevas Ideas, pero ustedes se les oían mencionar después de 25 a 35 papeletas a favor de Nuevas Ideas. Puedo decirlo sin titubear, fue la peor derrota y la más humillante de su historia.
Debo reconocerles, que al menos fueron más congruentes entre sus palabras con sus hechos durante esta gestión y más cuando el año pasado, en el Ejecutivo se cometieron abusos y ustedes se pusieron firmes en no darles sus votos. Pero eso no les ayudó para que la población no los castigara. Ya que no pudieron retener a los 23 diputados que lograron a duras penas en el año 2018, ya que perdieron 19. Hoy solo cuentan con 4. Ustedes debieron entender que su imagen se desgastó mucho más que Arena, ya que al menos Arena aún con todos los pecados comprobables y otros que intuimos que cometieron contra el pueblo salvadoreño, aún así lograron obtener más de 10 diputados. Pero ustedes prácticamente el pueblo salvadoreño les escupió ya que les generaban asco. Ustedes antes eran conocidos como abro comillas defensores del pueblo o de las causas del pueblo o de los líderes de los movimientos sociales del Salvador cierro comillas. Pero hoy a duras penas, logran que algunos jóvenes se logren identificar con ustedes o poder recuperar a los electores que Bukele se los quitó tan fácilmente. Se nota que fueron soberbios. Cuando expulsaron a Bukele, pensaron que eran lo bastante fuertes para poder seguir siendo una gran fuerza política. Su soberbia les costará su existencia. Y lo peor que aún siguen siendo soberbios. Ya que se niegan a aceptar consejos. Un ejemplo, es que deben alejarse de Mauricio Funes, porque él no les suma sino que les resta. Ya que muy pocos creen que él sea inocente. Y lo peor que el señor Funes no se siente con cierta responsabilidad del fiasco ocurrido el 28 de febrero, pero sí se siente responsable de las cosas buenas ocurridas durante los gobiernos del frente. Ya bájense de la nube que los aleja de la realidad. Y comiencen a dar pasos reales, que los aleje del camino de la extinción. Ya que por lo que veo, dentro de poco serán los nuevos Cambio Democrático. Un partido que puedo decir que tenían buenas opciones, pero también creo que es bueno que algunas de esas opciones jamás llegaran a la Asamblea Legislativa, ya que había candidatos en ese partido que eran entre comillas joyitas cierro comillas. Ya que más parecían la Santa Inquisición. Ya que algunos eran tan intolerantes igual o más que el presidente, que tanto atacaban. Algunos parecían que no estaban en la contienda electoral por entre comillas defender la democracia cierro comillas, sino porque les caía mal el presidente. Así de simple. Por lo que algunos no eran dignos de ocupar un curul en la Asamblea Legislativa. Habían candidatos que solo pasaban hablando mal del gobierno, como su única forma de ganar electores. Pero aparte de eso, ¿qué ofrecían? Casi decían, abro comillas, Bukele es el malo y nosotros los buenos cierro comillas. Ni su líder que desde el año 2006 está en la Asamblea Legislativa, que tuvo más enfrentamientos directos entre paréntesis, o sea por redes sociales, cierro paréntesis con este gobierno. Rodolfo Parker, logró obtener simpatía por quienes no apoyan al gobierno. Ya que no fue reelecto. De 3 diputados que poseían, solo obtuvieron 1. Fue una pérdida, que para ser honestos no me sorprendió. Ya que como repito, solo ofrecían ser entre comillas los buenos cierro comillas, de la historia. Ahora hablemos de 2 partidos que son prácticamente como la noche y el día. Pero que obtuvieron resultados similares. Primero hablemos de Nuestro Tiempo. Que solo logró que el candidato Johnny Werig, su fundador y rostro más conocido del partido, llegara a la Asamblea Legislativa. Un partido que se puede considerar liberal. Mientras que el partido Vamos que solo logró que Claudia Ortiz llegara a la Asamblea Legislativa. Aunque también es de reconocer que este partido, a diferencia de Nuestro Tiempo, sí logró arrebatarle una alcaldía a Nuevas Ideas, que fue San Isidro del departamento de Morazán. Un partido que se puede considerar conservador. Si ven, ambos partidos son realmente diferentes, pero el resultado legislativo fueron iguales. ¿En qué fallaron? En ambos partidos su eje central fue decir que Bukele era un déspota. Vimos enfrentamientos fuertes que llevaron a muchos presentar denuncias a los juzgados. Pero aún así no lograron convencer a la población de ser una mejor opción no solo de los partidos tradicionales, sino que también no lograron ser mejor opción de lo que ofrecía el gobierno. Ni aunque en sus filas integraran personas con buenos currículos, las personas no lograron identificarse con ustedes. Nuestro Tiempo, aunque supiéramos que eran liberales, pues la verdad no sabíamos con qué estaban de acuerdo, o sea en los temas como economía, salud, o el tema del agua, no se lograba deslumbrar realmente en qué posición estaban. Mientras que Vamos, aún sabiendo que eran conservadores, pues nadie logró interesarle su propuesta. Y es más, me atrevo a decir, en que fueron como Nuevas Ideas, o sea que la mayoría sabía que existía el partido, pero no sabían ni decir el nombre de 3 candidatos.
En total así quedó la asamblea por parte de la oposición. Solo 21 diputados. 21 diputados. Ni siquiera podrán presentar una propuesta para que sea discutida en el Pleno, sin el visto bueno de Nuevas Ideas. Ese día la gran mayoría del pueblo les dijo a través de su voto: ustedes no son relevantes y no confiamos en ustedes. Ni en los candidatos independientes confiaron, ya que en la próxima legislatura, no habrá ninguno. En estas elecciones, fue la forma en que la mayoría del pueblo decidió romper con la vieja forma de hacer política en nuestro país. Por lo que este apartado les diré los errores que en general todos los partidos políticos cometieron. El primero y el más fatal fue que su campaña se centró en darle publicidad a Bukele. Todos los candidatos daban su discurso pequeño o grande sobre lo malo que era Bukele y que ellos eran los buenos. Por lo que vuelvo a preguntar, si Bukele ofrecía autoritarismo, ¿qué ofrecían ustedes? Ya que me da la impresión que solo ofrecían decir no a todo lo que propusiera el gobierno. Y olvidando que hay problemas de igual magnitud que el autoritarismo del presidente. Ya que muy poco hablaban de economía, salud pública, desempleo, pensiones. Casi todo era hacerle publicidad al presidente, que seamos honestos no la necesitaban de parte de ustedes. No supieron seducir al electorado con sus propuestas. El segundo error es que no sabían responder a los ataques que hacían tanto el presidente como miembros del gobierno, así pasando por candidatos de Nuevas Ideas, al igual que los youtubers aliados del gobierno. Debieron ser más estratégicos. Debieron pensar cómo usar las redes sociales para responder ante los ataques. Y no es que la estrategia de Bukele, y todos los que estaban bajo su mando, fuera secreta. Ya sabían cómo atacaban o se defendían todos los que integran Nuevas Ideas. Por lo que no hay excusa de no buscar cómo atacar o defenderse adecuadamente. El tercer punto, es que no entendieron que la publicidad sí importa. Es obvio que no podrían competir con el aparataje del gobierno que se puso a disposición para que ganara Nuevas Ideas. Pero debieron entender y emplear una publicidad más efectiva y emocional. Aquí debo explicar más sobre lo emocional. Se ha comprobado que el pueblo vota con el corazón o con el hígado, pero menos con la cabeza. La mayoría que votó por Nuevas Ideas ni sabían quiénes iban en la planilla de los candidatos o cuáles eran sus propuestas para sacar al país de la recesión económica, o por qué le apuestan a una reforma constitucional. Lo que importaba era sacar la escoria de la asamblea. Muchos de los candidatos de la oposición hablaban de derechos humanos o Estado de Derecho, pero yo les pregunto, ¿cómo se lo traducían a la población? ¿O cómo se lo explicaban al pueblo? Y no quiero decir que el pueblo sea ignorante, ya que conozco abogados o estudiantes de derecho, aun viendo los abusos de poder o violaciones a la Constitución, aún así apoyaban firmemente al presidente y a todo lo que él representa. Por lo que ideas de democracia, Estado de Derecho o derechos humanos, para la gran mayoría no les importó, ya que veían como algo abstracto. Algo que nada tenía que ver con ellos. El cuarto error, es para los partidos tradicionales que son y siguen siendo necios en creer que son fuertes. Y se nota que ya estaban bastante débiles, tanto que los candidatos en los mítines o en las entrevistas no usaban los tradicionales chalecos del partido o cualquier distintivo que los relacionara con los partidos. También sus propuestas eran genéricas, eran vacías. Y que si tuviera una máquina del tiempo y me fuera a las elecciones del 2012, apuesto que oiría las mismas propuestas. Y en la mente de la mayoría de la población, si ustedes han hecho algo, pues ha sido muy poco y no valía la pena en confiar en ustedes. Y quinto error, es para los partidos nuevos. Debieron hacer algo que de verdad las personas lograran diferenciarlos de todos los demás partidos. Ya que la verdad, es que aún con los conflictos, muy pocos se acordaron de ustedes en las urnas. Por lo que tienen 3 años no solo de hacer las cosas bien, sino de ganar más capital político. Y antes que se me olvide, debo agregar un sexto punto, y es que no se enfocaron en los indecisos, sino en los que ya estaban decididos en por quién votar. Según las estadísticas de los últimos años, hay un gran porcentaje de personas que no se identificaban con ningún partido. Y a ellos les debieron apostar. Pero su propaganda era de tratar de convencer a quienes ya estaban decididos a quién le iban a dar su voto. Vean esta imagen. El 82% del territorio será gobernado por alcaldes de Nuevas Ideas o con alianzas de sus aliados. Muy pocos alcaldes pudieron sobrevivir al terremoto del 28 de febrero y ser reelectos. En total, la oposición gobernará las alcaldías de la siguiente manera: 35 para Arena, 30 para el FMLN, 3 para PDC, 1 para Vamos. Solo 69 alcaldías gobernarán la oposición. 69. Fue una paliza que recibieron.
ya que alcaldes que llevaban más de 15 años en la silla municipal, fueron echados de forma aplastante en la mayoría de los casos. Aquí pasó lo mismo que los diputados. La mayoría de candidatos de Nuevas Ideas, ganaron por usar la imagen de Bukele, no por méritos propios. Aunque hubo alcaldías donde hubo un enfrentamiento directo del gobierno contra su alcalde, como lo fue en San Salvador. Pero en su mayoría, la población decidió dar un golpe en el timón de su alcaldía, y confiar en el cambio. Obviamente aquí solo puedo hacer un análisis superficial. Porque cada municipio tiene sus propias condiciones y sería absurdo creer que en un video de menos de 30 minutos, puedo analizar a las 262 alcaldías, y decir por qué ganó Nuevas Ideas junto a Gana, CDOP-CN o porque a duras penas lograron ganar o mantener alcaldías Arena, el FMLN, PDC o Vamos. Si no oyeron consejos antes de las elecciones, quizás esta vez lo hagan. Aunque pareciera que les estuviera hablando en clave Morse. Pareciera que ellos están empecinados en creer que aún son fuertes o relevantes. Para los partidos tradicionales, les digo que dejen de añorar un pasado de gloria que jamás volverá. Dejen de pensar en el pasado o que el país aún sigue en el conflicto armado. Arena ya dejen de actuar como si aún viviera su fundador Roberto Dawson, el Frente dejen de actuar como si aún ustedes fueran los líderes de las causas sociales, y el PDC, pues yo me imagino que ya saben que los años dorados jamás vuelven. Ya no poseen poder real dentro de la asamblea ni en lo que realmente importa, que es en el corazón y mentes de las mayorías de la población. Para los partidos nuevos, dejen de soñar bien alto. Ustedes no son Bukele. No tienen su carisma. Comiencen a actuar diferente y más inteligentemente. O pasarán a ser los nuevos Cambio Democráticos. Y por cierto, para aquellos que aún se identifican con la ideología de izquierda, les recomiendo en fundar un nuevo partido, ya que por las reacciones de los líderes del frente, dan a entender que el partido es un cadáver que no saben cómo revivir y que ya apesta mucho. Y a todos los partidos de oposición, espero que comiencen a hacer un plan para hacerle frente al gobierno. Ya que con 21 votos prácticamente están impedidos en hacer algo. No caigan en la soberbia en creer que conocen al pueblo, ya que el 28 de febrero se da por sentado que ninguno conoce al pueblo salvadoreño. Es hora de hacer verdaderas purgas dentro de los partidos. No para destacar sino para sobrevivir. Ya que en esta nueva década esa es su misión fundamental, sobrevivir. Y lo lograrán solo si de verdad se transforman para que el pueblo pueda confiar en ustedes. Como vuelvo a decirlo, las personas eligieron a Nuevas Ideas, no por las mejores ideas o por ser el mejor proyecto político. Los eligieron por el hartazgo que tenían a los partidos tradicionales e incapacidad de identificarse con los partidos nuevos de oposición. Pero si deciden extinguirse, pues sigan el mismo camino. Bueno, esto sería todo. Es un tema que deseaba compartir con ustedes. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.